vamos entonces a orar. Te voy a pedir el favor que me acompañes en una oración para entregarle este tiempo al Señor, para continuar en adoración. Amén. Voy a pedirte el favor que pongas tu celular en silencio o apáguelo. Dedíquele esta horita al Señor, toda su atención a Él. Amén. Él tiene algo importante que decirte hoy y Él siempre está hablando. Lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos. Entonces aquiete todas esas voces y disponga todo su corazón, su mente, toda su atención para Él. Amén. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu presencia, por esta casa, por poder venir y tener el privilegio de congregarnos, Señor. No se olviden. Y en la palabra de Dios nos habla mucho de la importancia de la concentración, de la importancia del enfoque en la palabra de Dios. Cuando tú y yo no estamos enfocados y no estamos concentrados, cuando no estamos atentos a la palabra de Dios, es fácil que el enemigo la robe y tú no puedas ni yo podamos llegar al fin, al propósito que Dios quiere llevarnos, ¿sí? Y podemos pasar años en la iglesia y no es que Dios tenga favoritos, no es que Dios no quiera cambiar nuestra vida. Dios siempre habla, diga, Dios siempre habla. El problema es que yo no escucho. Amén. Porque Dios nos habla. Si tú sales en la mañana, Micho, tú te despiertas y tú esperas ver el sol, ¿sí o no? ¿Y el sol quién lo creó? El Señor. Entonces Dios habla a través de la luz del cielo, de las tardes tan hermosas, de los días soleados, de la naturaleza. Él siempre habla, Él siempre está diciendo, aquí estoy. Pero el punto es que uno no lo escucha. Y si lo escucha, escucha solo lo que le conviene, lo que le gusta, lo que le interesa. Y ahí el problema. Y ahí el problema. Porque cuando Dios nos da una palabra, téngalo por seguro que cuando Él habla y yo escucho y obedezco, detrás de esa palabra siempre habrá una bendición. Amén, una bendición. Entonces el enemigo quiere robar nuestra atención para que no recibamos las bendiciones de Dios. Amén. Y Pedro, en la época de Pedro, vamos al libro de Primera Carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. El apóstol Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, en su época hablaba de la importancia que es poner atención. Lo dijo de otra manera y vamos a ver y a entender con el capítulo. Dice, porque como Dios quiere bendecirlos, o sea, por tanto, porque como Dios quiere bendecirlos para que ustedes puedan tener la bendición y la vida abundante y el propósito para el cual Dios los creó, llegar a ese propósito, ustedes lo primero que tienen que hacer es ceñir los lomos del entendimiento. ¿Claros? Bueno, Dios les bendiga. Entonces vayan y sillan los lomos del entendimiento. Se acabó la prédica. ¿Qué es ceñir los lomos del entendimiento, verdad? ¿Qué quiso decir Pedro? Resulta que en la época de Pedro, en la época y en la cultura donde nació Jesús y todos los apóstoles, primero era una cultura judía. Y en la cultura judía los hombres no usaban pantalones. ¿Ustedes han visto a Jesús con pantalón? ¿Cómo lo pintan? ¿Con pantalón? ¿Cómo está vestido Jesús? Con una túnica. O sea, una falda, una túnica larga. Y en la época de Jesús, todos los hombres, y en esa cultura, los hombres usaban túnicas, usaban falda. Y cuando ellos querían hacer trabajos que necesitaban de su agilidad en el cuerpo, salir corriendo, ¿cómo hacían? Si uno de mujer que está acostumbrado a usar falda, ¿qué pasa con las faldas? No se acomoda tanto el pantalón que es muy raro que yo use. Yo por lo menos no uso falda. Muy raro que yo use falda. Porque es un tema para caminar, para sentarse, ¿sí?
¿Cuántas les ha pasado que ha ido a un matrimonio, se lleva su falda, dice, nunca me pongo falda, entonces voy a llevar mi falda y su media velada? Y se sienta en la silla y ¡pum! Se fue la media velada. ¿Usted se vuelve a parar? No, oiga, ¿tiene esmalte? Oiga, no sé qué, no, ay, ya quedó inhabilitado, ya no puede moverse, ya no puede correr, ya no puede nada. O sea, tacones y falda, mala combinación, no te puedes mover. Entonces, para que los hombres en esa época pudieran hacer sus tareas, forjar el hierro, el ganado, las ovejas tenían, imagínense eso, montar a caballo, tantas cosas que tenían que hacer. ¿Cómo era que hacían? Resulta que ellos tenían un cinturón grande, un cinturón ancho como una faja, y entonces cogían su túnica y se la metían adentro de esa faja y la arremangaban, ¿sí o no? La remangaban. ¿Para qué la remangaban? ¿Por qué uno se arremanga las mangas? Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Listo ¿para qué? Listo para trabajar. Entonces, cuando Pedro dice ahí que cíñanse los lomos, arremánguese, ¿qué se tiene que poner? ¿Qué se tiene que poner listo para trabajar? ¿Qué cosa? Ay, me quitaron la palabra. ¿Qué tiene que ponerse listo? El entendimiento. O sea, póngase listo, prepárese, ponga atención. Amén. Ahí sí tiene su Biblia donde dice ahí, ciñan los lomos de su entendimiento. Traducido es, ponga atención. En el lenguaje más juvenil, más fresco, pilas, mosca. ¿Qué más dicen los jóvenes? Atento, en la juega, ¿sí ve? Si le hubiésemos dicho a Pedro, uy, en la juega, él hubiese dicho, ¿y qué me quieren decir? ¿Cierto? En cambio Pedro dijo, ciñan los lomos. Ahí quiere decir, ahí ponga en su Biblia, en la juega, pilas, atento, ¿ok? Pilas, en la juega. Así es la traducción actual. Pilas, en la juega, mosca, atento, ¿sí o no? Atento. O sea, su mente no puede estar volando en otras cosas. Pero ¿a cuántos nos pasa que no estamos en la juega, que no estamos atentos? A muchos. Y eso es una condición de la mente que es aquella que no nos permite disfrutar de las bendiciones de Dios, porque no estamos escuchando la voz de Dios. Tal vez a ti te digan, o tú conoces a alguien que dices, ay no, tranquilo, que es que esa es despistada, esa se la pasa echando globos. ¿Sí le pasa? ¿Que conoce a esa persona? ¿O usted mismo? ¿O nosotros mismos somos de aquellos que no la pasamos echando globos? En este momento usted no está ahí sentado y ya está pensando en, ojalá terminen temprano para alcanzar a poner el almuerzo rápido. ¿Será que me va a comer un helado? ¿Será que? Ahí ya está su mente, ahí, y usted está en la casa de Dios y Dios le está hablando. Dios le está hablando, pero usted le está escuchando. ¿O dónde está su mente? Su mente está aquí, porque el cuerpo yo los veo, pero yo no puedo ver la mente. La mente ya está afuera, ya está en las horas de la tarde, ya está, ay, mañana tengo que entregar este trabajo. Y entonces usted viene a la iglesia y se pasan los años y usted dice, pero ¿por qué yo no avanzo? ¿Pero por qué yo no prospero? ¿Por qué yo no puedo obedecer lo que Dios me dice? ¿Sabe por qué? Porque usted no está escuchando a Dios, porque su mente está en otro lado, está distraído, y por eso Dios le dice, en la juega. Dígale que está a su lado, en la juega, ponga atención. Y llega a la iglesia y se encuentra con el hermanito y la hermanita que en toda la semana no pudieron hablar, y preciso el momento de hablar es en la prédica. Y usted escucha lo que le dice la hermanita, pero usted no escuchó lo que quiere decirle Dios. Y el consejo que tiene Dios le va a servir para que usted
reciba las bendiciones que tanto anhela, pero como no entendió y no escuchó ese mensaje, no lo ve importante y pasa la vida, como decimos, ¿no? Yo estuve en el colegio, pero el colegio no pasó por mí. ¿Sí o no? Estoy en la iglesia, pero yo no pasé por Dios. Entonces no vienen los cambios, no vienen las transformaciones. Este es un estado mental que, si yo permito no tener atención, es un estado mental que quiere decir que no es Dios el que está controlando mi mente ni yo. Es un estado satánico de que le permitimos al enemigo que controle nuestra mente. Y nos acostumbramos tanto a eso que aún los médicos ahora le están diagnosticando a nuestros hijos un síndrome. ¿Cómo se llama? Déficit de atención dispersa. Si a su hijo le han diagnosticado eso, eso es satánico. Eso quiere decir que su hijo lo tiene controlado un espíritu de déficit de atención, porque no lo puede dejar tener ni siquiera una conversación tranquila con usted. Y si tú no tienes una conversación tranquila y con atención con otro ser humano, ¿cómo será para ponerte a orar o leer la palabra? Ahí entras solo a tu cuarto, pero tú no puedes concentrarte, tú no puedes enfocarte en Dios, sino que vienen todos esos pensamientos. ¿Sí le ha pasado que usted está conversando con alguien y usted le está contando toda su vida a esa persona o esa situación que está pasando, y esa persona de repente se engloba y usted ve que se perdió allá en sus pensamientos, y usted le dice: usted es un insensible, usted no me está poniendo atención, no se acuerda que yo le dije esto, no se acuerda que yo le dije esto otro? O usted le están hablando, los hombres sobre todo, están la pareja hablando y uno empieza de mujer a contarle: y en el principio, y él dijo: uy, no, esto ya va para largo, entonces yo mejor me pongo a pensar en el trabajo mientras esa, y yo le voy diciendo: sí. Entonces es algo de doble vía. Uno, la persona a la cual le estoy contando tiene su mente en otro lado, y yo pues no estoy siendo concreto en decir las cosas, y por eso pierdo la atención de esa persona. Y podemos pasar, como les decía, la vida en la iglesia y no poder hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga y tener una vida exitosa. Los déficits de atención, investigando un poco, vienen por varias razones. Hay un tema espiritual que lo estamos viendo. Mi mente ya tiene el enemigo ya tiene cautiva mi mente, porque él no quiere que yo me concentre en la palabra de Dios, porque él sabe que la palabra de Dios, cuando yo la entiendo, me va a traer liberación, sanidad, prosperidad, vida. Y él no quiere que la palabra de Dios sea sembrada en mi corazón. Puede haber causas físicas de salud. Una causa por la cual yo tengo déficit de atención es si de pronto tengo anemia. Si me han diagnosticado anemia, el tener anemia produce que mi cerebro no esté oxigenado, no esté irrigado para poder prestar atención. Otra cosa que me roba la atención es el exceso de trabajo, mucho cansancio. Si usted va a leer la Biblia, usted va a aprender algo, usted no lo puede hacer en las horas de la noche, porque le cuesta. ¿Tiene atención para la novela? ¿Sí tienen atención para la novela? ¿Para el desafío? ¿Para la voz Kids? Eso sí, atentos todos, no me vaya a dejar perder. Pero para otras cosas que necesite atención espiritual, usted ya está cansado. En las horas de la mañana, cuando tú vas a hacer algo, te rinde mucho. Ya en la tarde, si vas a hacer de pronto otros trabajos, ya estás más pesado, más desconcentrado. Y
Por eso las horas de la mañana son las horas ideales para poder leer la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios, porque tienes tu mente descansada. Amén. Tenemos nuestra mente descansada. Y nosotros también necesitamos que nos presten atención, y uno también poder prestar atención. Me ha pasado que está hablando con esa persona y bueno, como les dije, se va y no le presta atención. O usted está escuchando a esa otra persona que le habla y se va y no le presta la atención que esa persona necesita. ¿Cuántos hemos peleado por eso? Présteme la atención, présteme su atención, póngame atención, no soy importante para ti. Y nos vamos en esas nos ponemos a pelear por esa persona. Yo recuerdo que la mentora que me formó a mí en la iglesia, ella era una persona que se le iba la mente cuando yo estaba hablando con ella. Y yo, toda una bebé espiritual, todavía almática, emocional, todo me llegaba al corazón, todo me impactaba. Y yo iba y hablaba con ella y le decía: mira, Martica, esto, lo otro. Cuando yo veía era que se iba. Y yo, no me presta atención, no me tiene en cuenta, no soy importante para ella. Y salía y me iba yo toda herida. Y empecé a entender y empecé a escuchar y a aprender de que a esas personas que se les va la mente para no tener que salir uno herido y ofendido porque no le prestan atención, entonces era necesario decirle: présteme atención, cogerla, tocarla, decirle: aquí estoy hablándote. Y ya luego le decía yo: aquí, Martica, aquí estoy. Y no salía yo herida, ni brava, ni ofendida, sino que podía ya tener una conversación con ella bien. Y Jesús habló de la importancia de estar concentrados y atentos a la palabra de Dios y de las consecuencias que eso trae. El que tú vengas a la casa de Dios, el que tú vayas a un hogar de conexión, el que tú estés en una escuela de formación y se haya vuelto costumbre venir, porque tu cuerpo está aquí, pero tu mente no está aquí. Y es grave, y tú piensas que estás con el Señor, pero no estás en el Señor ni en el propósito del Señor. Y Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 13, en el verso 19, Mateo registró una enseñanza que nos dejó Jesús frente al prestar atención a su palabra. Y usted la conoce, es la parábola o la enseñanza o el ejemplo del sembrador. El sembrador, ¿quién es? Jesús, Dios. Y dice que Dios tiene una semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Y el sembrador es bueno, la semilla es buena, pero la tierra donde va a ser sembrada esa semilla, ¿quiénes somos? Nosotros, nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón. Y Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar. Y dice que esa semilla él la esparció, y dice que esas semillas cayeron al lado del camino y que esa semilla no dio fruto. Y cuando sus discípulos les dicen: a ver, explíqueme ahora eso en español, ¿cómo así? ¿Qué me quiere decir? Ahí en el verso 19 él empieza a explicar cuáles son aquellos que están junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Cuántos oyen la palabra del reino? ¿Cuántos tienen oídos para oír? Amén. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, wow, no la entiende, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Viene el malo. ¿Quién es el malo?
Satanás. ¿Y qué pasa con la palabra? Arrebata ¿qué? Lo que fue sembrado en su corazón. Lo arrebata cuando no la entiendo, cuando la puedo escuchar pero no la entiendo. O sea, para poder entender algo yo tengo que prestar atención. Si no presto atención a lo que estoy leyendo, a lo que me están hablando, yo no la voy a entender. Y cuando yo no la entiendo, no la puedo hacer. Tú no vas a poder hacer nada en tu vida, así quieras agradar a Dios, si no entiendes lo que Él te está diciendo. Y pasarán años, ¿sí o no? Miren los matrimonios, me puso a dar muchos ejemplos de matrimonio. Yo estoy con ella, pero nunca la he podido entender. Y podemos tener relaciones, así es con Dios. Y dice que cuando no entendemos a Dios, ¿qué pasa? ¿En qué persona se convierte? Esta es una persona que fue sembrada junto al camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Tú estás junto al camino, no en el camino. Cuando no entiendes lo que Dios quiere hacer con tu vida, con tu familia, con tus finanzas. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Dios quiere llevarte a la otra orilla. Dios quiere llevarte a la meta, pero tú te quedas junto al camino. Tú no te pones de acuerdo con Él porque no lo entiendes. ¿Cómo ir para un lado juntos si yo no sé para dónde quiere ir y por qué me quiere llevar ahí y para dónde me quiere llevar? Él te quiere capacitar con cada situación. Él quiere capacitarte para que tú aprendas a confiar más en Él. Porque Él lo que tiene es un futuro y una esperanza al otro lado. Él te crió con un propósito. Él te creó con un propósito. Él te trajo a este mundo con un propósito. Pero tú y yo no hemos podido llegar a ese propósito porque no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Porque venimos a la iglesia pero solo escuchamos lo que queremos oír y no la instrucción completa de Dios. Obedecemos parcialmente y cuando obedecemos parcialmente, eso es igual a desobediencia. Pero si escucháramos la voz de Dios atentamente, entonces nuestro camino prosperaría porque estaríamos andando con Dios. Y Él nos llevaría más rápidamente y nos alcanzarían más rápidamente esas bendiciones. Pero cuando tú no entiendes lo que Dios te quiere decir, será imposible tener una vida de bendición y de victoria. Solo entiendes o solo aceptas lo que tú quieres oír. Es muy frustrante pasar años y años en la iglesia y enterarte que has estado solamente junto al camino, que has caminado solo, porque tú no te has puesto de acuerdo con Dios para que Él te lleve al propósito que Él tiene. ¿Por qué? Porque se fue tu atención. ¿Por qué se va tu atención? ¿Qué es lo que nos roba la atención y el enfoque en Dios? Muchas cosas, muchas veces es el pasado. El pasado que ya pasó, ya no lo puedes modificar. Ya ese pasado se quedó atrás, ya ni siquiera Dios. El Señor mismo dice: no traigas a memoria tu pasado porque eso te desenfoca. ¿Será que tú puedes llegar bien a algún lugar solo mirando para atrás, queriendo avanzar? Tendrás que estar mirando para atrás y para adelante a ver si no te tropiezas. Pero si sigues mirando para atrás tu pasado,
eso te está distrayendo de este presente y del futuro que Dios quiere darte y mostrarte. O tal vez estás ya mirando mucho allá atrás, mucho adelante, y te genera ansiedad. ¿Qué será de esto? ¿Qué será de aquello? Y estás andando ahí lento, con temores, con miedos. Señor, despiértalos. Otra distracción, el sueño. ¿No durmió bien? ¿Está haciendo la madrugada daño? ¿Qué es lo que te está distrayendo para que puedas recibir hoy lo que Dios quiere decirte? Identifica qué te está distrayendo. ¿Te está distrayendo las redes sociales? ¿Lo que las redes sociales te dicen? Pasamos horas en el celular mirando y es gente, noticias de personas que ni siquiera nosotros conocemos. Pero ahí publicó el video, publicó el TikTok, publicó el estado. Y todo eso te roba la atención para que escuches lo que Dios verdaderamente quiere decirte. Las respuestas que tú y yo estamos buscando no las vamos a encontrar en el mundo, no las vamos a encontrar en el pasado, las vamos a encontrar aquí y ahora, escuchando y abriendo muy bien nuestros oídos a lo que Dios quiere hablar, para encontrar el camino para llegar a ese propósito y a esa meta. Todos los días el Señor está hablando. Diga, todos los días Dios habla. Y yo tengo que escuchar, aprender a escuchar, atender con mi mente, a poner atención. No importa cuántas veces tenga que leer la palabra hasta que la entienda y le quede algo, léala 1, 2, 3, 4, no importa. Por eso sáquele tiempo de calidad al Señor y no se deje distraer. No se deje distraer. Ni con conversaciones ni con nada, sino aprenda a traer su mente a Dios. Obligue a su mente a enfocarse en las cosas importantes. Obliga a tu mente a en verdad enfocarse en las cosas importantes. Por estar enfocados en las cosas que no son importantes, nos perdemos el consejo de Dios. Y la palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios tiene prosperidad, la palabra de Dios te va a llevar al destino que tú quieres llegar y más. Cuando le pones atención al Señor, Él y a sus instrucciones, tú tienes ya la victoria asegurada. Tienes la victoria asegurada. Pero no le pones atención al Señor. No le pones atención al Señor. Porque poner atención es oír. Y después de haber oído, cuando yo he entendido, entonces es cuando retengo la palabra en mi corazón. Y cuando yo retengo y la guardo en mi corazón, entonces yo podré hacerla, porque entendí lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Por qué viene la fe? La fe que necesitamos para alcanzar las promesas de Dios, para llegar a los lugares, para creerle a Dios. ¿Por qué viene esa fe? ¿Por qué? Por el oír. Y ese oír no es un oír de vengo aquí a escuchar en la iglesia. Llevo escuchando ¿cuántos? 50, 60, 70 sermones. El año tiene 54 semanas, hijos. Y tú vienes todos los domingos, digamos que se tome vacaciones, digamos que escucha 40 sermones en el año, 40 prédicas en el año, 40 veces que tú te dispones a escuchar la palabra de Dios. ¿Será que con 40 conversaciones de Dios no tendremos cambios? Sentado usted con Dios 40 días en el año, ¿no tendrá cambios?
Pero el punto es que no, es que Dios se ha sentado contigo cada domingo a hablarte. Y no contemos la escuela de formación, no contemos el hogar de conexión, no contemos eso. Pero tú y yo lo hemos escuchado. ¿Dónde está tu mente? ¿Qué te tiene distraído? ¿Un problema? ¿Una relación? ¿Las finanzas? ¿Te tiene distraído que el vecino compró, que el vecino hizo? Estoy más pendiente de la vida del vecino que de mi propia vida. Y Dios quiere tratar con tu vida, porque a través de tratar con tu vida va a bendecir tu familia. Y cuando tú le pongas atención a Dios, entonces los mayores bendecidos van a ser tus hijos, tus padres. Cuando tú le pongas atención al Señor, va a venir sanidad, va a venir liberación sobre tu familia. Pero estás pensando y poniéndole más atención a la vida del otro, cuando Dios quiere que le pongamos más atención a nuestra vida, a lo que Él quiere hacer con nuestra vida. La tecnología nos distrae de lo que es verdaderamente importante. Jesús quiere llevarnos al otro lado. ¿Qué problema te tiene distraído? Y te quedaste ahí mirando el problema y no a Dios. Y Jesús es un hombre enfocado. Si Él no hubiese sido enfocado, si Jesús no hubiese sido enfocado, tú y yo no conoceríamos de Él ni hubiésemos tenido salvación. Jesús dijo que por el gozo puesto delante de Él, Él pudo soportar la cruz, porque pudo ver que tú y yo estaríamos un día escritos en el libro de la vida. Y Él se enfocó. ¿Y fue fácil llegar a la cruz? Fue difícil. Había problemas para llegar, pero Él no se enfocó en los problemas. Y Satanás quiere que tú y yo nos enfoquemos en esa situación difícil, en ese problema difícil, en ese diagnóstico médico, en esa escasez financiera, y que no lo mires a Él, que es el autor y la fuente de todo lo que tú necesitas. Si le pusieras atención a lo que Él está hablando, creerías a sus promesas y ya las tendrías materializadas. Y Jesús vivió una situación mientras estuvo aquí en la tierra que nos muestra que era un hombre totalmente enfocado. Y Marcos lo registra en el capítulo 4, en el verso 35. Y también usted lo ha escuchado. Jesús estuvo ministrando todo el día. Y tal vez podía estar cansado de haber sanado, liberado, pero tenía una misión. Tenía que llegar a la tierra de Gadara, tenía que llegar al otro lado, tenía que sacar adelante esa comisión que tenía que ir a predicar allá, tenía que ir a liberar allá. Y dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿a quiénes les dijo? A los discípulos les dijo. Y hoy nos dice el Señor, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Hoy el Señor nos dice, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Usted necesita pasar hoy al otro lado, necesita pasar al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, que ya se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose,
reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Cómo le dijo al mar? Enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué había dicho Jesús al comenzar, al subirse a la barca? Vamos a pasar. Y hoy el Señor te dice: vamos a pasar al otro lado. Yo quiero pasar contigo al otro lado. Yo quiero que ya esa situación matrimonial, yo quiero que ya esa situación financiera, tú pases al otro lado. Eso te dice: yo quiero que pases. Pero mientras pasamos van a venir tormentas, van a venir conflictos, van a venir. Pero si tú me crees y oyes que yo te digo hoy: vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar. Pero tú te tienes que levantar hoy y decir, quiero pasar al otro lado. Y toda esa situación financiera, emocional, todo lo que esté viviendo, vas a decirle: vamos a pasar al otro lado. Voy a quitarme esa pesadez, voy a quitarme eso que está impidiendo que yo me concentre más en Dios. Le estoy poniendo mi mirada, estoy poniendo mi mirada en el problema, estoy poniendo mi mirada en el diagnóstico médico, estoy poniendo mi mirada en las otras personas. Siento mucho eso. Siento que usted está mirando y le está echando la culpa al otro del por qué usted no prospera. Le está echando la culpa a su pasado, le está echando la culpa a lo que no tiene, a lo que no hizo. Y Dios le dijo: ya no importa lo que no hiciste, lo que no tienes, importa es que yo estoy en tu barca y yo te he dicho: vamos a pasar al otro lado, vamos a superar este problema. No te quedes mirando el problema, no te quedes mirando tu incapacidad, te dice el Señor. Toma tu autoridad, levántate y trae tu mente, ciñe, póngase pilo a poner atención a mis palabras, a mis promesas. Yo te he dicho que vencí la muerte, yo te he dicho que vencí la enfermedad, yo te he dicho que tú puedes conseguir finanzas conmigo, yo te he dicho que yo he venido para liberar a los cautivos, yo te he dicho que vine a deshacer las obras del diablo. Calle la voz de esas personas que le hablan y le dicen que no sirve, que no puede. Calle esas voces y escuche la voz de Dios. Y demuéstrele que usted, poniendo la atención en el Señor, va a salir victorioso, va a salir vencedor, va a salir no porque tenga plata, no porque, sino porque Él le dijo: vamos a superar esto los dos. Porque Él tiene el poder para hacerlo, pero tú tienes que ponerte de acuerdo con Él. Solo necesitas disponerte, solo necesitas decir: yo te creo, yo te escucho y te creo. Porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y Él venció la muerte, venció la escasez. Para todos los problemas que tienes hay una palabra de Dios. Esta mañana hay 77,000 palabras en la Biblia. La Biblia, cuando alguien se puso a sumarlas, 77,000 palabras. ¿A usted alguien le ha hablado para bien o para mal y le ha cambiado la vida con una sola palabra? Tal vez su papá le dijo: yo no te amo, y esa palabra le cambió su vida. Tal vez el jefe le dijo: despedido, y usted tenía sus esperanzas porque pensaba que iba a salir pensionado de ahí, y esa palabra le cambió la vida.
Tal vez su esposo o su esposa con una sola palabra le dijo: hasta aquí llegamos, se acabó este matrimonio, divorcio. Y esa palabra le cambió la vida, porque usted la escuchó y la creyó. Pero cuando un hombre da decretos de muerte, cuando un hombre da decretos de rompimiento, Dios establece su palabra para decir: hay restauración, hay sanidad, hay salvación. Pero cuando tú le crees, cuando tú la tomas, la escuchas y la crees. Tengo su atención, le dice hoy el Señor. ¿Tienes su atención? Ya creo que sí. Había una oposición terrible, pero ya Dios tiene su atención. Ese hombre le dijo eso, pero si hoy escucha la voz de Dios y la decreta, le repite al diablo lo que Dios dice, él saldrá huyendo de su vida. Él saldrá huyendo de su vida. ¿Qué te ha dicho Dios que se te olvidó? ¿Qué te ha dicho Dios? Que otras cosas vinieron y te tenían distraído. Traiga su mente y créale a Dios, porque este es día de bendición, día de milagros, día de bendición, día de rompimiento, día en que usted va a salir con la palabra de Dios, pero para decretarla en esta semana. Y así como el Señor le dijo a las olas del mar y al viento: cállate, enmudece, usted le va a decir a esas voces: cállese, enmudece, yo no me voy a distraer más. Me concentro en la palabra de Dios, me concentro en sus promesas, porque mi bendición viene para mi vida y para mi familia. ¿Qué te tiene distraído? Entrégaselo hoy al Señor. Traiga su mente y enfóquese en las palabras del Señor. Y determine que usted va a pasar al otro lado, que usted va a llegar al destino que Dios tiene para usted. Y el destino de Dios es bueno, es agradable, es perfecto. Y lo va a sorprender. Amén. Amén. Dice que mientras estaban en la barca, y cuando Jesús le dijo al problema, a esa tormenta: calla, enmudece, inmediatamente ¿qué pasó? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Vuélvamela a poner atrás en el verso. Ay, no tengo aquí, del 35 al 41. Y dice que hubo gran bonanza, tremendo. Ellos iban de pesca. Ellos no iban de pesca, ellos ya eran apóstoles, ya habían dejado su trabajo. Y Jesús les dijo: vamos al otro lado a ministrar, vamos al otro lado a liberar, a sanar, vamos al otro lado. Y cuando Jesús dijo: se calla la mar, hubo una gran pesca. Mientras tú estás enfocado y le dices a los problemas: enmudece, ahí va a venir una bendición del Señor que te sorprenderá. Mientras tú dices y le dices a esa enfermedad: en el nombre de Jesús yo soy sano, el Señor por el otro lado te está trayendo finanzas. Por el otro lado está tocando el corazón de tu hijo. Por el otro lado viene, porque no te estás quedando ahí, está tocando el corazón de ese esposo. Pero cuando tú te enfocas y le dices: no me distraiga, que yo sé que Dios me llamó para salvación, yo sé que Dios me llamó para bendición. Y como Él es fiel, no solo me llamó a mí, sino que llamó también a mi familia. Yo necesito estar enfocado. Amén. Diga: yo necesito estar enfocado, porque mi bendición la quiero disfrutar. Amén. Con su palabra, enfocado en lo que Él me dice, no en lo que otros me dicen. Amén, amén, amén. Aplauda si ya puso atención. Amén.
Dios me va a dar el mapa. El hombre me dijo que no, pero Dios, si lo escucho, me ha dicho que sí. Me ha dicho que sí, que no moriré, sino que viviré para cumplir y hacer la obra del Señor. Amén. Verán a sus nietos servirle al Señor. Verán a sus hijos, verán otra vez a sus esposos desarrollar su potencial. Usted le servirá como nunca antes al Señor. Tú le servirás al Señor. Tú le servirás al Señor. Todos tus dones, tus talentos se pondrán al servicio de Él. Escúchalo, porque Él te va a dar la ruta de esa bendición. Amén, amén. Póngase en pie.